Pero bueno, vamos a comenzar con los temas del día de hoy. Y el primer tema de la noche, señores, es el que les traje yo, el que investigué y que está en la portada del episodio. Honestamente, yo tengo la intención cuando busco temas de no traer historias que se parezcan demasiado o que tal vez sean interesantes pero no tengan esta cosita extra que las hace de pronto destacar. Ajá. Es lo que yo intento, porque historias de desapariciones y así hay muchísimas. Y esta es una de las que yo pensé inicialmente cuando vi como por encima el caso, que era una historia que obviamente tenía una hora interesante, pero había una parte que dije, lo tengo que llevar, me encantó. Y espero que les parezca entretenido, espero que les guste. Y les voy a leer la introducción que escribí para ustedes. La mañana del 11 de mayo de 2011, James Pitsen llevó a su hijo Timothy, de 6 años, a la escuela Greenman en Aurora, Illinois, Estados Unidos. Timothy se bajó del auto con una sonrisa y su mochila de Spider-Man que colgaba de su espalda. Mientras caminaba hacia la entrada del colegio, se giró para decirle a su papá: "Te amo, papá, nos vemos luego". Ay, no, le va a pasar algo malo, Ese instante, esa sonrisa y la voz alegre de Timothy quedaron grabados para siempre en la memoria de James, porque esa sería la última vez que vería a su hijo. Qué horrible, güey. Hoy les contaré un relato de desaparición, pero este caso va más allá, pues no se trata de un accidente ni un descuido, tampoco de algo hecho por malicia de una persona externa. Esta historia tiene una capa adicional, un detalle que lo eleva, en mi opinión, a otro nivel. Tim desapareció mientras estaba con la persona que le había dado la vida, su madre. Esta es la historia de la extraña desaparición de Timothy Pitsen. Timothy James Pitsen nació el 18 de octubre del 2004 en Aurora, Illinois. Fue el único hijo de James Pitsen y Amy Fry Pitsen, y era descrito como un niño curioso, enérgico, un líder nato y muy amigable. Desde pequeño desarrolló un amor especial por las actividades al aire libre, los parques acuáticos y el zoológico, especialmente el de Brookfield, que visitaba frecuentemente. Tim disfrutaba de coleccionar autos de juguete, específicamente le gustaba la marca Matchbox. Okay. Y tenía una fascinación por los superhéroes, especialmente Spider-Man, cuyo personaje estaba estampado en muchas de sus prendas de vestir, así como en su lonchera, y por supuesto en la mochila que llevaba ese día que fue a la escuela. Me estoy identificando mucho con Timothy. La vida de Timothy parecía ser completamente ordinaria hasta mayo del 2011, cuando tenía 6 años. Sin embargo, tanto él como algunas de las personas en su círculo cercano ignoraban que existía una creciente tensión en su hogar, específicamente en la relación de sus padres Amy y James. Pero incluso aquellos que sabían de esta tensión, incluido el propio James, no se imaginaban lo que estaba a punto de ocurrir esa mañana, cuando lo dejó en la escuela como todos los días. Minutos después de que James se fue en su auto del colegio, Amy Fry Pitsen, su esposa, llegaría al lugar. Entre las 8:10 y las 8:15, Amy ingresó, habló con el personal docente y aseguró que necesitaba llevarse a su hijo urgentemente debido a una emergencia familiar, la cual no especificó. Este tipo de situaciones no eran ajenas para la escuela. Además, siendo su madre la que venía a recoger al niño, no hubo ninguna razón real para que estos se negaran o la cuestionaran, y mucho menos que no le permitieran la salida. Sí, pues es su mamá. Es su mamá. Nadie cuestionó a Amy. Nadie sospechó que esa salida iba a marcar el inicio de esta historia. Más tarde, cuando las clases terminaron, James volvió a la escuela y preguntó por su hijo. En ese momento le informaron lo que su esposa había hecho, y él, inquieto, decidió contactar a Amy inmediatamente por teléfono, pero todas las llamadas llegaban directamente al buzón de voz. Era como si el teléfono estuviera en una zona fuera de cobertura o estuviera apagado. Angustiado, volvió a casa y comenzó a contactar a demás familiares y amigos preguntando sobre el paradero de su familia, de su hijo y de su esposa. Ajá. Pero nadie sabía nada. No sabían dónde estaban, no habían escuchado que Amy tuviera algún plan y mucho menos de alguna emergencia familiar de la que James no estuviera enterado. Todos, de hecho, también trataron de llamar a Amy, pero el resultado era el mismo. Estaba completamente incomunicada. Con el paso de los minutos y después de algunas horas, finalmente James sospechó lo peor y decidió reportar las desapariciones con la policía. En cuestión de minutos, las autoridades incluyeron el nombre de Timothy en la Base Nacional de Niños Desaparecidos, pero, debido a que presuntamente estaba con su mamá al momento de desaparecer, no se activó la alerta Amber.
Se inició una búsqueda en toda la ciudad y se les informó a las fuerzas estatales, quienes de inmediato comenzaron a recopilar cualquier dato que pudiera ser útil para rastrear la camioneta Ford Expedition 2004 que Amy estaba manejando. No había ningún reporte de accidentes vehiculares que encajaran con la descripción de este auto y tampoco había registros en hospitales cercanos de algún paciente con las características de Timothy o de Amy. Ajá. Esto obviamente es súper importante investigarlo inicialmente, ¿no? Que no fueran víctimas de un accidente o algo similar. Los investigadores rápidamente dedujeron que Amy había llevado deliberadamente a su hijo a una ubicación desconocida, aunque no descartaron que todo se pudiera tratar de alguna situación de rehenes, donde la mujer estuviera siendo obligada a llevarse a su hijo y a hacer cosas, obviamente, en contra de su voluntad. Sí, claro. Sin embargo, no había señales de movimientos bancarios ni llamadas desde el celular de Amy por el registro que inmediatamente pudieron acceder de la compañía telefónica. Lo único que era claro es que algo muy extraño estaba pasando. Tras las primeras 48 horas, los investigadores comenzaron a expandir la búsqueda a otras ciudades y estados cercanos. Se revisaron cámaras de tráfico, registros de peajes y todo esto en un intento por rastrear desesperadamente la camioneta de Amy, por encontrar al menos un indicio de a dónde se dirigían. Pero la búsqueda no estaba dando ningún resultado. Y entonces, el 13 de mayo, 2 días después de la desaparición de Amy y de Timothy, tras más de 2 días de silencio total, Amy finalmente devolvió algunas de las llamadas que tenía en su celular. No llamó a James. Había contactado a otros familiares, a pesar de que James era el que más llamadas había realizado y el primero que intentó contactarla. Llamó a su madre, a Lana Anderson, y a su cuñado Chuck, el hermano mayor de James. Ajá. Durante estas llamadas, que fueron bastante breves, Amy les aseguró a todos que tanto ella como Timothy estaban bien y que no deberían preocuparse. Esto inicialmente provocó tranquilidad en la familia, pero esta calma duró muy poco. Y es que Amy mostraba una cosa muy inquietante, un tono de voz extraño. Estaba distante, estaba evasiva, y cuando fue cuestionada directamente por Chuck, su cuñado, sobre su paradero, sus planes y la razón por la que se había ido sin avisarle a su hermano, ella contestó con una frase que desconcertó a todos. Tim es mi hijo, me pertenece y puedo hacer lo que yo quiera. What? Ok. La declaración alarmó a los familiares, quienes no entendían exactamente a qué se refería Amy. Ella hablaba de su hijo como si fuera una posesión material, como algo exclusivo de ella, y no como si fuera un niño que era amado por una familia completa que estaba esperando verlo a salvo. Poco después de esto, la llamada se terminó, pero en otra de las llamadas, Alana escuchó a su nieto hablando en el fondo, diciendo que tenía hambre. Esto fue súper importante porque esto dio a entender 2 cosas. Tim ¿No le habían dado de comer? Bueno, y eso es importante aclararlo. Lo dijo ella mencionó que lo dijo en un tono normal. Como así mamá, de, oye, tengo hambre. Mamá, tengo hambre. No pidiendo o rogando, no desesperadamente. Ok. Esto decía 2 cosas. La primera, que estaba vivo. Y la segunda, que al parecer estaba fuera de peligro. Y quizás a lo mucho que no le había dado de comer en un rato, pero no estaba tampoco muriéndose de hambre, rogando, sufriendo o algo así. Pero al mismo tiempo la actitud reservada de Amy y el hecho de que se negara a hablar directamente con James mantenía a todo el mundo preocupado. James fue avisado de esto, al igual que las autoridades, sobre estas llamadas. Sin embargo, Amy, poco después y tras asegurar que ella regresaría en un día o 2, arrojó su teléfono por la ventana del auto, en un acto deliberado y calculado, desconectándose de manera voluntaria y definitiva tanto de su familia como de las autoridades. Sabía que le iban a rastrear con el teléfono encendido. Con el teléfono ya destruido y sin pistas para seguir, la búsqueda se complicó. Sin embargo, las autoridades continuaron rastreando cualquier indicio y finalmente empezaron a surgir algunas pistas. Habían conseguido las imágenes de cámaras de seguridad del zoológico de Brookfield. Si recuerdan, mencioné que le gustaba mucho a ti, Mirai. Ajá. Donde podía verse el día 11 de mayo a Amy junto a Timmy, pues caminando por ahí. En las imágenes se veían relajados, recorriendo el lugar como cualquier otro visitante. De hecho, Amy no se veía nerviosa, no daba ninguna señal de estar actuando bajo presión o en una situación de riesgo, y esto hacía menos probable la teoría del secuestro. Por el contrario, su comportamiento relajado indicaba que tal vez todo esto, toda esta salida, esta desaparición, la había planeado con antelación. Sí.
Al revisar las grabaciones de otros lugares cercanos y gracias a varios testimonios que empezaron a surgir, y esto en mayor medida debido a que ya se había activado la alerta Amber en ese momento, ya estaban colocando carteles y anuncios tanto en la televisión como en la radio, ya había gente que se estaba enterando de lo que estaba pasando. Hubo varios testimonios y las autoridades finalmente lograron armar un rastro bastante precario, pero un avance bastante significativo también, del paradero de Amy y Timothy en los días posteriores a su desaparición. ¿Qué fue eso? No sé. ¿Se cayó algo? Creo que no. Ah, bueno. Descubrieron que minutos después de recoger a Tim, lo primero que Amy hizo fue conducir hasta un taller mecánico donde dejó su camioneta para una revisión de rutina. Yo, a esta parte es opinión propia, yo creo que lo hizo con la intención de que estuviera lista para poder viajar en carretera. Ajá. Después de esto, bueno, más bien estando ahí en el taller, Amy le solicitó a uno de los empleados que si le podían dar un aventón hacia el zoológico para que Timmy no se aburriera mientras estaban ahí esperando a que el auto quedara. El empleado aceptó, los fue a dejar, se regresó al taller y acordaron una hora al parecer más tarde en la que volvería por ellos. Aproximadamente a las 3 p.m. volvieron al taller y recogieron el vehículo. Desde ahí, Amy condujo hasta K-Lime Cove Resort en Gurney, un complejo hotelero donde los dos fueron captados por cámaras de seguridad. Ahí pasaron la noche. Al día siguiente, el 12 de mayo, las cámaras los registraron saliendo del resort y se dirigieron al Kalahari Resort en Wisconsin Dells, un destino que incluía atracciones familiares como un parque acuático, un cine y otras cosas. Ahí también estuvieron y las grabaciones los captaron llegando por la tarde, y más o menos a las 10 de la mañana del 13 de mayo salieron del lugar. Se les vio en una toma donde están en una fila para hacer checkout. Ok. En todas las imágenes de seguridad ambos se veían tranquilos, e incluso hubo un momento en el que Timothy está revisando su mochila de Spider-Man mientras Amy la sostiene, y se ve como una madre con su hijo completamente normales, tomando vacaciones o relajándose un tiempo, ¿no? Nada que te haga sospechar que algo está pasando. No. De hecho, cuando se descubrieron estas grabaciones, obviamente también se interrogó a los empleados que tuvieron contacto con ellos y todos acordaban lo mismo. Se veían normales, tranquilos, y ni el niño ni la señora parecían nerviosos o parecían estar en riesgo o en peligro. Uh-huh. Todo se veía común. De igual forma, nada en las imágenes de las cámaras de seguridad mostraba señales de alarma, algo que iba a cambiar cuando ese mismo día, el 13 de mayo, cerca de las 7:25 de la tarde, recordemos, 13 de mayo es el día en el que Amy habla por última vez y avienta el teléfono por la carretera. Ese día, Amy comenzó a aparecer en otras cámaras de seguridad en distintas tiendas en el área de Winnebago, en Illinois, donde compró algunos artículos de papelería como una pluma, papel y sobres. En otra ocasión, más tarde, digamos, en otra tienda, fue vista en una tienda de comestibles en la misma ciudad, donde compró algunas provisiones, aunque no especificaron exactamente qué compró, pero muy poquitas cosas. El problema es que en estas grabaciones, Amy se encontraba completamente sola. No había rastro alguno de Timothy, lo que encendió todas las alarmas en las autoridades. Sí, claro. Sí. Esa noche, alrededor de las 11:15, Amy fue vista en una cámara de seguridad registrándose en el hotel Rockford Inn, un hotel en Rockford, Illinois, y se registró sola. Rentó una habitación para una persona por una noche. A partir de este punto es donde la historia da un vuelco y se torna completamente espeluznante. Ay, no. Al mediodía del 14 de mayo, una mucama llegó a la habitación de Amy para realizar labores de limpieza. Tocó la puerta en un par de ocasiones y tras no recibir respuesta, decidió entrar. Ahí la joven se encontró con una escena desgarradora. El cuerpo de Amy Fry Pitsen se encontraba sin vida en el medio de la habitación, rodeado de frascos vacíos de antihistamínicos y de manchas de sangre, junto a un cuchillo cubierto con esta misma sustancia. Amy tenía 43 años en ese momento, al momento de su muerte. La mucama, al ver esto, se asustó, salió corriendo y dio aviso a la administración del hotel, quienes a su vez llamaron a la policía. Tras llegar, los oficiales empezaron a inspeccionar la escena, confirmando que la mujer se encontraba sola. El cuerpo de Amy no tenía signos de lucha, y en su lugar era posible ver varios cortes en sus muñecas y en su cuello que parecían haber sido provocados por ella misma. En la habitación también estaban sus pertenencias,
donde había 2 cartas, una para su madre y una para su amiga, una amiga que no mostraron el nombre, y una nota de suicidio, la cual parecía estar dirigida hacia James, aunque no lo decía explícitamente. En la nota, ella se disculpaba por todo el desastre que había provocado, se lamentaba la forma en la que las cosas habían ocurrido y aseguraba que Timothy se encontraba bien, que estaba a salvo, con personas que lo amaban y que iban a cuidar de él, aunque también aseguró, la parte para mí más escalofriante de esta historia, y es que dijo que estaba bien, pero que nunca lo iban a encontrar. What? Ok. Estas palabras, escritas con una frialdad inquietante, dejaban entrever que Amy había ejecutado un plan meticulosamente preparado. James, por su parte, expresó al enterarse de esto estar destrozado y confundido por la muerte de Amy, y la desaparición de su hijo, afirmando que no tenía idea dónde él podría estar ni a qué tipo de persona se refería si no era a su familia o a sus amigos o a él mismo. Es que no le dejaron tampoco a ella otra opción, güey. ¿Qué iba a hacer? ¿Divorciarse y afrontar sus problemas como un adulto? Pues no. Bueno. Tanto él como la madre de Amy coincidieron en que ella era una madre responsable, había sido una madre amorosa y que no creían en ese momento ellos que ella pudiera haberle hecho daño deliberadamente a su hijo. Esto me genera preguntas, pero si quieres más adelante. Vale, porque sí faltan buenas, voy como a la mitad. Sí. Pero las acciones de Amy, así como la nota que dejó atrás, dejó a todos con una sensación de desesperación. Todos se hacían las mismas preguntas. ¿A quién Amy le había confiado el cuidado de su hijo? ¿Dónde realmente estaba Timothy? Y quizás la pregunta más importante, ¿por qué lo había hecho? Esta última pregunta, de hecho, sería la única que podría tener una respuesta. Y es que esta no era la primera vez que Amy se ausentaba sin avisar. Especialmente lo hacía cuando estaba molesta o atravesaba una crisis emocional. En más de una ocasión, tras alguna discusión o algún problema, ella había salido de casa sin decirle nada a James, regresando horas o a veces incluso un día después. Sin embargo, jamás se había llevado a Tim con ella. Además, el matrimonio de Amy y James estaba pasando por momentos complicados. En 2008, ellos consideraron divorciarse cuando James descubrió a Amy comunicándose en secreto con uno de sus ex esposos, pues ella había tenido antes de conocer a James 3 matrimonios fallidos. Ok. Esto llevó a que él le diera un ultimátum, diciéndole que debía cortar toda comunicación con él o que él iba a buscar un divorcio, y además lucharía por mantener la custodia completa de Tim. Amy eligió permanecer en el matrimonio, pero la relación se mantuvo problemática. Por otro lado, Amy estaba luchando desde hace muchos años con una depresión muy severa. Había sobrevivido 2 intentos de suicidio, uno antes de conocer a James y otro poco después de que empezaran su relación. En el momento de su muerte, ella de hecho estaba bajo tratamiento con medicamentos para la depresión y atravesaba, como dije antes, una crisis personal bastante fuerte. De hecho, en la mañana del 11 de mayo, cuando desapareció, ellos tuvieron, James y Amy, una discusión que James comentó y se sinceró que fue bastante fuerte, donde de nuevo surgió el tema del divorcio. Las autoridades empezaron a especular que tal vez el temor de Amy a perder la custodia de su hijo en un posible divorcio, especialmente debido a sus problemas emocionales y psicológicos que no había resuelto. Que también ya 4 matrimonios sí te hace pensar, a lo mejor el problema. No, pues claramente soy yo, ella ¿no? tenía problemas, sí. O sea, eso era un hecho. Me refiero más a su sentir emocional, o sea, decir, ya llevo 4 matrimonios fallidos, ¿no? Eso también debe ser un peso fuerte. Ah, sí. O sea, más como en ella misma. Sí, claro. Como juzgarse a sí misma, no sé. Podría ser. Y bueno, lo que sospechaban es que este miedo de no ganar la custodia la impulsara o la orillara a trazar un plan para desaparecer junto con su hijo. Amy era una mujer compleja, que parecía haber encontrado una motivación especial en Tim, al punto que sus allegados decían que ser madre le había brindado un propósito y estabilidad hasta cierto punto. Ahora, tras el descubrimiento del cuerpo de Amy, las autoridades comenzaron una búsqueda exhaustiva que abarcó varios estados, incluyendo Wisconsin y también Illinois, en un intento por encontrar cualquier pista o cualquier paradero del niño. Se analizó cada rincón de la vida de Amy en búsqueda de algún indicio, desde cuentas bancarias, redes sociales, registros de llamadas y demás, pero nada parecía indicar con claridad dónde podría estar el niño. En medio de la investigación, la policía revisó el auto, la camioneta de Amy,
donde encontraron pequeñas cantidades de sangre de Tim en el asiento trasero. Esto fue muy alarmante inicialmente, Claro. pero la familia, platicando y revisando todo, se dieron cuenta de que podría tener que ver con una hemorragia nasal bastante fuerte que el niño había sufrido semanas atrás. Y las autoridades no lograron determinar exactamente cuánto tiempo tenía esa sangre ahí, pero llegaron a la conclusión de que no era tan reciente. Entonces parecía encajar más con ese problema que tuvo el niño que con que hubiera sangrado en el auto estando con su madre. Sí. Aún así, los investigadores no descartaban ninguna posibilidad. Analizaron el estado del vehículo, que estaba cubierto de barro y tenía rastros de plantas y pasto pegados en los neumáticos, lo que sugería que había estado en una zona rural. Según los expertos, los restos de sedimentos en el auto apuntaban a una zona con árboles de roble y abedul, posiblemente cerca de un arroyo y no cerca de tierra que se use para sembrar. Yo no sabía que eso también se podía analizar. No está raro, ¿verdad? Digo, hay Pero sí. hasta un caso por ahí donde descubrieron a una persona por el tipo de insectos que chocaron contra ¿El parabrisas? pues no el parabrisas, es más lo que está enfrente, no me acuerdo cómo se llama. ¿Radiador? Pues sí, pues esa zona, digamos. Acá, o sea, no me sorprende tanto, ¿Qué tal? pero lo que no sabía es que pueden identificar tierra que se usa para sembrar o que está cerca de sembradíos y tierra que no. Y este caso era tierra que no. Ok. No era cercana a sembradíos. Perdón, ¿me vas a decir algo? No, que incluso eso de las suelas de los zapatos también flora y fauna que se queda ahí, ¿no? Es como... Sí, bueno, sí. incluso sin ser experto, sí puedes notar que alguien estuvo en el mar o que estuvo en un pantano, ¿no? Lo que impresiona acá es que pueden ver qué tipo de árboles había cerca Ajá. y todo. Sí, Supongo que como sedimentos así de sí, hojitas. sí, justo. Pero bueno. Y lo que descubrieron es que estaba muy posiblemente cerca de algún arroyo. Obviamente esto no da mucho pie, pero bueno, no Y conduce depende mucho. de cuántos arroyos haya en la zona. De hecho, sin embargo, identificar una ubicación exacta a partir de estas evidencias resultó prácticamente imposible. Pero se consideraron zonas como Lee County, Whiteside County, Carroll County, Ogle County, Stephenson County y Winnebago County. O sea, condados completos, y estoy hablando de que conté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ujú. Además, varias de las pertenencias de Timothy, incluyendo su asiento de seguridad, aunque ahorita explico eso, su mochila de Spider-Man y algunos juguetes nuevos que Amy le había comprado durante este viaje, no estaban en el vehículo y tampoco en la habitación del hotel. De hecho, también faltaba la ropa que Amy tenía el día que fue a recogerlo. Esa no estaba tampoco en sus pertenencias, la había dejado en algún En otro algún lado, lugar. sí. Esto alimentó la teoría de que antes de quitarse la vida, Amy pudo haber dejado a su hijo con otra persona. Sin embargo, la ausencia de cualquier indicio concreto hace imposible corroborar pues esta suposición. Por otro lado, las autoridades tienen la sospecha de que Amy pudo haber estado planeando esta desaparición durante varios meses, pues en febrero y marzo de 2011 realizó 2 viajes donde no explicó qué había pasado, aparentemente a la misma zona donde había estado ahora con Tim. Ok. Había recorrido un área muy similar. Pero como había dicho antes, esto lo hacía a veces, esto de irse, entonces... Bueno. Sí. También se descubrió que había creado una cuenta de correo electrónico bajo su apellido de soltera en 2007, la cual mantuvo oculta de James, aunque esta cuenta no proporcionó realmente información relevante para la investigación, pero daba a entender que tenía varios secretos y sí, muy probablemente pues esto lo tenía planeado y lo estuvo planeando y pensando un tiempo. Finalmente, en otoño de 2013, se encontró el teléfono de Amy a la orilla de la Ruta 78, pero no se encontraron datos que pudieran contribuir a la investigación. Pronto las pistas empezaron a escasear, el caso se empezó a enfriar, y aunque permaneció abierto, la policía fue dedicando gradualmente menos tiempo y recursos a la investigación, cosa que es lamentablemente natural. Sí. La investigación se estancó en varias ocasiones, pero el caso incluso a día de hoy sigue abierto. Ahora, durante muchos años no se supo nada más, pero en 2019, años después de la desaparición, este caso volvió a ser noticia cuando un joven apareció en las calles de Kentucky afirmando ser Timothy. Este hombre estaba desorientado y en mal estado y afirmó haber escapado de una red de trata de personas donde había estado atrapado desde 2011. Aseguró que 2 hombres lo estaban reteniendo desde hacía años en un motel y describió a sus captores como tipos corpulentos con tatuajes de arañas y serpientes en todo el cuerpo. La historia se veía bastante convincente y era muy detallada, por lo que la noticia rápidamente se difundió y tanto James como otros familiares esperaban con ansias la confirmación de identidad. Pero la esperanza lamentablemente duró muy poco. Y es que tras realizar una prueba de ADN, obviamente, se confirmó que este hombre no era Timothy Peterson, era un hombre, llamado Brian Michael Rini, un convicto de 23 años, ex convicto, originario de Ohio, que no tenía ninguna relación con el niño ni nada. Rini confesó... Que no cuadraba ni la edad, ¿no? No, él tenía 23, para 2019 apenas tendría él como unos
14, no. 15. 15, ajá. Bueno, entonces no, pero se veía joven. De hecho, en la foto Ajá. sí se ve, y se parece. Hay una foto de Brian Rini, donde sí se parece un poco a estas versiones que hacen digitales de cómo se vería actualmente el niño, ¿no? Sí. Sí se parece, pero bueno, no, obviamente no cuadraba nada ahí. Él confesó, de hecho, que había inventado esta historia para obtener apoyo y afecto, el afecto que él se imaginaba que un niño perdido recibiría. O sea, era una persona con muchos problemas también. Parece que sí. La revelación fue devastadora para todos, especialmente para James, pues habían sentido por primera vez en muchos años una esperanza renovada de ver a Tim vivo de nuevo y bien. De hecho, y como es de esperarse, la falta de respuestas en este caso pues ha impulsado varias teorías. Una de las más oscuras es que Amy, al no poder soportar la idea de perder a su hijo en un posible divorcio, decidió llevarlo consigo, quitarle la vida, esconder su cuerpo en alguna zona rural y luego quitarse la vida a ella. Sí. Y esa teoría se apoya un poco en la carta, en una interpretación de que está con gente que lo va a cuidar y prácticamente como diciendo que está en un lugar mejor, hablando tal vez como de Dios o de un lugar celestial, de un lugar sin dolor, algo más. Donde hay familia que ya murió, no sé. Ajá. Algo así podría ser, aunque es una interpretación. Sí, claro, pero a mí me suena mucho a que esto fue lo que pasó. Pero todos los que la conocían, incluyendo a James, decían que ella no parecía ser alguien capaz de hacerle daño a su hijo, porque a pesar de sus problemas de salud mental, pues nunca había sido agresiva con él, nunca había mostrado ni una sola señal de que fuera una madre violenta, agresiva, que le haría algo así. De hecho, como dije antes, incluso en esos arranques donde se llegó a escapar de casa, jamás llevaba al niño. Y trataba incluso de no pelear frente a él con su esposo. O sea, cuidaba hasta esos detalles. Entonces, esa parte de la gente más cercana, pues es importante porque es la gente que la conocía. Ajá. Otra teoría sugiere que Amy entregó a su hijo a una comunidad aislada, posiblemente de carácter religioso, donde Tim estaría seguro y fuera del alcance de las autoridades y de James. La abuela de Tim, de hecho, y algunos amigos de la familia han especulado y han mencionado en entrevistas y en algunos medios que creen que tal vez ella lo dejó en una comunidad mormona o un lugar donde el contacto con el exterior sea nulo o mínimo, para asegurar que no tuviera oportunidad de regresar o de ser encontrado. Y también, o sea, nadie de esa comunidad donde estaría ahí pues lo reportaría, ni mucho menos. Según esta idea, Tim podría estar viviendo, incluso seguir con vida y bien a salvo el día de hoy, pero sin saber quién es realmente. Esta hipótesis está alimentada por el hecho de que Amy en su juventud había tenido vínculos con comunidades religiosas bastante cerradas, más o menos de esta índole. Sin embargo, pues ninguna de estas dos teorías ha sido confirmada, ya que aunque las autoridades continúan recibiendo pistas ocasionales y mantienen contacto con la familia del niño, hasta la fecha ninguna de estas pistas ha llevado a un descubrimiento concluyente sobre el paradero. James, por su parte, sigue sosteniendo la esperanza de que Timmy esté vivo y de que algún día se pueda reunir con él. Ha llegado a decir en entrevistas: sé que está ahí en algún lugar allá afuera, y ha dicho esto con la esperanza de que alguien lo vea, lo reconozca y luego vuelva a casa. En entrevistas ha mencionado que en su hogar todavía conserva recuerdos de su hijo, esperando que si un día logra regresar, encuentre en su casa un hogar que lo ha estado esperando desde entonces. Las autoridades y organizaciones como el Centro Nacional de Niños Desaparecidos han difundido retratos con proyecciones, como dije antes, de cómo se vería Timothy en la actualidad, esperando que alguien lo pueda reconocer y lo devuelva a su familia. De hecho, me metí a charlieproject.org, que es una de esas páginas muy importantes sobre desapariciones en general, pero hay muchas de niños ahí muy detalladas. Y vi que la última actualización la hicieron en mayo de este año. Entonces la han mantenido. Okay. Y la actualización es una nueva imagen de cómo se vería hoy. Ya, okay. Entonces está súper interesante eso. La desaparición de Tim ha sido cubierta en documentales, programas de televisión y noticieros, donde la extraña nota que Amy dejó atrás ha sido el foco de interés para muchas personas, convirtiendo esta en una de las desapariciones más desconcertantes en la historia reciente de Estados Unidos. Cada año, la policía y los medios de comunicación vuelven a cubrir el caso con la esperanza de mantener la historia viva para que finalmente se resuelva el misterio. Y esta parte, prepárense porque la puse muy emotiva, sin querer. Timothy James Pitson tenía 6 años cuando su madre lo sacó del preescolar en 2011. Portaba una camiseta café, un short azul, calcetines blancos y una mochila de su superhéroe favorito, Spider-Man. Era caucásico, de cabello castaño oscuro, ojos marrones, y de estar con vida el día de hoy tendría 20 años recién cumplidos el pasado 18 de octubre.
En la carta que su mamá escribió antes de acabar con su propia vida, ella prometió que él estaría bien y también aseguró que nadie lo iba a poder encontrar. Una afirmación que hasta el día de hoy sigue siendo una escalofriante verdad. Si alguien tiene alguna información sobre este caso, actualmente siguen abiertos los teléfonos del Departamento de Policía de Aurora al número 630-256-5000. Y así ¿Imaginas termina mi que caso. Timothy esté viéndonos ahorita porque terminó en, no sé, Jalapa, Veracruz por alguna razón? Y de repente es fan de Noctámbulos y diga, un momento, eso cuadra con mi historia. ¿Puede ser? Pues no sé, pero puede ser. Bueno, ahí termina mi caso. Perdón que sea un caso triste, pero se me hizo muy interesante, la verdad. Y creo que da mucha especulación, además. Es de esos donde... Sí, está raro porque puede estar o no, pues muerto, ¿no? Sí. Es que a mí me cuadra más que sí lo haya matado. Sí, ya a mí también. Porque también es eso de, no es que ella no lo haría, pero tampoco pensaron que lo secuestraría y que se iba a suicidar y así, o sea. Aparte, siento que hay como hay un... fíjate que es raro, porque justo estaba leyendo que las autoridades también se van por la idea de que está vivo y de que lo dejó en algún lugar. Ah, mira. O sea, se van por esa teoría, pero... Vaya, pues es que la información que tenemos no es la completa, pero ellos sabrán que han investigado que los lleva a pensar eso. Pero siento que muchas veces en este tipo de casos, siento que se suele obviar que no es normal lo que estaba pasando. Ajá. Y que una persona en un estado mental así, pues sí es capaz de hacer cosas que a veces uno pensaría que no son, ¿no? A veces hay gente que tiene muchos demonios dentro que no muestra. Y que por fuera uno puede ver a una persona normal. Y lo digo esto porque pasa en muchos casos de suicidios. Gente que dice, no, pero ¿por qué? ¿Cómo pudo pasar? Y eso es la pareja, los hermanos, la mamá, el papá, sí, los hijos, que no lo esperan porque por fuera creen que todo está bien y conviven día con estas personas. Y es que si fuera, o sea, si fuera tan fácil darte cuenta, o si fuera tan fácil ver venir algo así, pues básicamente no pasaría, ¿no? Porque la gente haría algo por prevenirlo. A la gente diría, bueno, mi mamá, mi papá, mi hermano está mal y lo voy a ayudar. Pero muchas veces ni siquiera sabemos. Entonces yo también, lamentablemente, no me gusta ser fatalista, pero lamentablemente también me voy mucho por la teoría de que, pues de que ella realmente lo que hizo fue acabar con la vida del niño. Tal vez tratando de... creería que lo hizo lo menos doloroso posible, que buscó no lastimarlo, que no quería hacerle daño. O sea, hacerlo sufrir, que no fuera algo que sufriera, sí lo puedo creer, pero no creo que sea o que fuera incapaz de hacer eso. A mí los puntos que me hacen pensar que lo mató, primero es que lo llevó al zoológico, le compró juguetes nuevos, hizo como todo lo posible para que se la pasara increíblemente bien, que podrías pensar que fue por ella, porque ya no lo iba a ver o algo así, pero yo siento que es como esa culpa o esa manera de decir pues que estos últimos momentos sean muy bonitos, ¿no? Y que se la pase chido. Y otra cosa, que ella se quitó la vida. Exactamente, si ella tenía miedo de perderlo, ajá, ¿por qué lo dejaría con alguien más? Alguien desconocido, además. En todo caso, se hubiera quitado la vida ella, pues, no sé, en su casa, sabiendo que iba a dejarlo con su familia, que lo quiere y todo. Sí. Pero a mí me suena a que lo pudo haber hecho porque ya lo había matado, obviamente, y no aguantó eso, ¿no? Y también el hecho de que de que se haya quitado la vida no me cuadra con el plan que hubiera sido mejor, que era, si lo vas a llevar a un lugar donde estás con la certeza de que va a estar bien y de que no lo van a encontrar, se hubiera quedado ella con él para estar juntos, ¿no? Y para que no los encuentre nunca nadie y vivir ahí tranquilos en paz el resto de la vida los dos. Yo estaba pensando mucho en esto y esa parte que mencionas dije, bueno, tal vez era como un delirio de persecución de me van a terminar encontrando, entonces mejor que me encuentren a mí, pero que se pierda conmigo el rastro. Estaba pensando que podría irse por ahí, que pensara que sí la podrían terminar siguiendo hasta esta comunidad o lo que sea que haya sido, si es que fue lo que pasó. Sí. Pero no sé, güey, también es difícil saber qué pasaba en su mente en ese momento. Eso es imposible, pero es muy complicado pues trazar un solo camino. Por eso decía que este caso se me hizo muy interesante, además de triste, porque es muy válido cualquier camino que tomes, y se me hace muy válido el camino que están tomando las autoridades. De hecho se me hace el mejor, porque asumir que está muerto para las autoridades no es lo ideal. Tener la investigación para siempre. Ajá, no es lo ideal. Entonces ojalá que sigan buscando y ojalá esperemos que Tim, en todo caso, pues aunque nos parezca menos probable a nosotros, que esté bien y que lo puedan encontrar y pueda regresar a ver a su familia, y que no sea también uno de estos casos donde el papá muere y muchos después surge que ahí está, porque no me imagino
o más bien solo puedo imaginar cómo debe ser el dolor de un padre de perder a tu hijo y luego de una forma así. O sea, no demerito ninguna otra forma de perder a un hijo, pero el hecho de decir, era su mamá, güey, o sea, no se lo arrancaron de las manos, no fue una mala persona con malas intenciones. No fue un descuido de nadie, porque incluso que le hayan dado... Por eso en la introducción puse eso, de que no fue un descuido, no fue un accidente, no fue algo así. Sí, no puedes culpar a los maestros que le dieron al niño a su mamá. O sea, güey, no puedes ni culpar a su mamá porque estaba en un estado muy malo. Probablemente inconsciente de lo que estaba haciendo, sí. Muy probablemente en poco control. Bueno, no inconsciente, más bien... Ajá, exacto. Sin controlar sus acciones. Entonces, bueno, digo, no estoy defendiendo nada, pero... Bueno, ya, ahí cierra el caso realmente. Ojalá que les haya parecido interesante, sobre todo que dé de debate. Si están con alguien ahí en su casita viendo el programa, pues ojalá que haya generado algo de debate de no, ¿qué opinas tú y así? Y si están solos, recuerden que aquí está la caja de comentarios siempre para comentar, o el grupo, o mis redes sociales si me quieren mandar un mensaje también. Estoy en todos lados como @KevinMaskedman. Ese tipo de cosas, pues es chido platicarlas y obviamente a mí me gusta hablar de eso. Entonces, pues nada, ojalá les haya gustado el caso.